Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a repasar los enlaces de encaje que mandamos en el post de clase para construir figura humana. Figura humana es el tema a final de año, tanto para los alumnos nuevos como para los antiguos. En realidad, los temas del arte no cambian, lo que cambia es el desempeño que nosotros tenemos frente a ellos. Entonces, a pesar de ser los mismos ejercicios que planteamos el año pasado, obviamente los que están más avanzados los van a lograr desarrollar con más facilidad porque ya los aprendieron. Pero todo conocimiento hay que incorporarlo y se incorpora practicando. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. Nosotros tenemos en nuestro curso, voy a sacar la caja, un material blog que utilizamos de apoyo en la web, ¿cierto? El material de blog son ejercicios de clase que yo he ido digitalizando y poniendo explicaciones en la web para que a ustedes les sea más fácil, porque claro, estamos en la clase presencial y yo converso con ustedes y les cuento un poco, vamos a hacer esto, pero ustedes están dibujando. Entonces, todo lo que yo les explico y les comento, de repente lo escuchan, pero no lo asimilan tal como tendría que ser. Bueno, el apoyo blog justamente se generó para eso, para que ustedes tengan el material teórico a disponibilidad, a pesar de que en clase se supone que uno tendría que tomar apuntes de repente de lo que vio, ¿cierto? O hacer bocetitos, pero como eso a veces no sucede o es difícil, porque estamos, sobre todo en Casa de Cultura, que el tiempo es más cortito de clase, entonces, bueno, este apoyo blog justamente este apoyo web en el blog, quiero decir, surge para eso. Y después, estos 3 años que hemos estado haciendo presencial, bueno, el taller se volvió online, entonces hubo que reorganizar estos conocimientos, reagruparlos, y es la única manera con la cual nos, puedo decir, interactuamos, ¿no? Yo les envío los ejercicios, ustedes me envían el desarrollo, y yo voy renovando la información en el blog, tratando de adaptarla para que sea más fácil, que ustedes la entiendan, etcétera. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a repasar un poco las cosas que ya vimos. Nosotros tenemos, como ya sabemos, una de las técnicas que utilizamos para dibujar es el encaje. ¿El encaje qué es? El encaje es hacer como una previa, un bocetito rápido, pero que consta de formas orgánicas que nos permitan construir el cuerpo humano con mayor facilidad. Nosotros estamos utilizando los chorizos, las bolitas y los chorizos. ¿Por qué? Porque los chorizos ya tienen una estructura curva, lo que facilita bastante la construcción, ¿cierto? Entonces nos encontramos con una figura como esta, ¿cierto? Nuestro encaje viene a ser una figura compuesta de una cabeza, un tronco. El tronco, generalmente la medida es similar al de las piernas, medido desde la pelvis hacia abajo. Entonces tenemos un tronco y unas piernas. Estas piernas se encajan dentro del tronco con una forma curva. Se dan cuenta que queda muy parecida a la forma que tendría, por ejemplo, un bikini. Bueno, esta forma curva está planteada de esta manera porque justamente así encajan las piernas dentro del tronco. Entonces, si yo tuviera que representar una pierna levantada, yo utilizo la misma curva y lo que hago es levantar mi pierna o girarla, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, este brazo está colocado sobre este eje y esto gira, o sea, desde acá abajo gira hacia arriba. Nosotros cuando trabajamos en el encaje, todo lo que sea planteamiento lateral, o sea, hacia los lados, el cuerpo no cambia su tamaño, por lo tanto, mantiene su largo. El cuerpo solo cambia su tamaño cuando se escorza. ¿Cuándo estamos hablando de un miembro escorzado? Cuando el miembro se despliega hacia adelante, ven que crece, o hacia atrás, que se achica. Nosotros acá en la clase estamos utilizando la proporción de Fibonacci como un apoyo para lograr, eh, digamos, una referencia para ver cuánto agrandar y cuánto achicar. Fibonacci, la relación es 1 a 0,618. Nosotros, para resumir, utilizamos el 0,618, lo pasamos a 0,5. Entonces tenemos que la forma, tomando en cuenta que el medio sea 1, ¿cierto? La forma hacia atrás
se transformaría en 0,5. O sea, yo tendría 1 y atrás tendría la forma la mitad. Y si este medio es el 0,5 del frente, tendría que este de acá sería 1, sería la mitad, y el de allá adelante sería 2. Entonces nosotros tenemos como referencia que un objeto se puede escorzar en 2, 1 y medio. ¿Está? Entonces vamos a usar eso como una referencia. Yo vengo un tiempo usándolo ya para trabajar de manera espontánea para probarlo y funciona muy bien. Así que bueno, esa es nuestra referencia para cambiar el tamaño de los órganos cuando se mueven para adelante o hacia atrás. Pero cuando el cuerpo se mueve lateralmente, el cuerpo no cambia su tamaño. Entonces mi brazo va a tener el mismo largo si está para arriba o está para abajo. Solo cambia cuando yo lo retrocedo en el plano o cuando lo adelanto. Tenemos entonces esta estructura de los choricitos que tenemos para plantear la forma. Bueno, yo les cuento que esta forma, estoy buscando el material porque tenemos tantas cosas en nuestra carpeta y esta carpeta está siempre moviéndose. Nosotros tenemos que la figura, entonces el tamaño de la cabeza, se dan cuenta que yo hablé de que el cuerpo es del mismo tamaño que las piernas medidas desde la pelvis hacia abajo. Bueno, la cabeza en realidad está relacionada a la edad del sujeto. Un sujeto adulto habitualmente posee dentro de su cabeza una forma, digamos, la cabeza cabe dentro del cuerpo 8 veces, 8 veces, 8 veces y media. Yo utilizo la media como 8 veces. Entonces, ¿qué sería? Tronco, 3 cabezas, piernas, 3 cabezas, la cabeza son 7 cabezas, y la cabeza que queda, dejamos 2/3 de cabeza en el pie, porque el pie no es una cosa plana que se apoya sobre el suelo. El pie es un triángulo que posee un tobillo, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá es más alta que acá. Entonces, esta medida, la de esta parte del tobillo, sería 2/3 de cabeza, y el otro tercio va a ser el cuello, ¿cierto? Que es este espacio que nos queda entre la cabeza y los hombros. El eje de los hombros se plantea la bolita, bueno, yo acá ahora tengo como una hombrera, entonces se me ve más alto, pero el eje del hombro, ven que acá está el cuello y acá está el hombro. El hombro está más abajo, en posición de reposo el hombro está más abajo, pero el hombro gira, el hombro se mueve hacia arriba, hacia el frente, hacia el lado y hacia atrás. Entonces yo tengo que esta bolita tiene un movimiento sobre la estructura del chorizo del cuerpo. En cambio, el eje de las piernas no se mueve, ¿cierto? El eje de las piernas queda fijo. Entonces tenemos, el tamaño de la cabeza va a estar de acuerdo a la edad. Nosotros vamos a recordar que cuando planteamos un niño, el niño tiene el eje desplazado. ¿Qué quiere decir? Nosotros los adultos tenemos la mitad del encaje de la cabeza en los ojos y la otra mitad hacia abajo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos de aquí a acá la mitad y la otra mitad es acá. ¿Vieron que calza? Nosotros no sé por qué tenemos la idea de que los ojos están arriba. ¿Por qué? Porque de acá a acá mi cabeza está en pendiente. Mi cabeza no está recta, sino que está en pendiente. O sea, esta parte, la que es más alta, está atrás, ¿cierto? Está acá. Y mi frente está acá. Entonces nosotros tenemos una pendiente en este lugar. Esta parte que se suma es la que hace que el eje calce, ¿cierto? Bueno, los niños tienen el eje desplazado, o sea, poseen esta parte de arriba mucho más larga, el eje del niño está acá, o sea, acá van los ojos del niño, el niño tiene la nariz muy chiquitita, vieron que es como un puntito, bueno, esta parte de la cara va creciendo. Los niños tienen el eje desplazado porque el ojo es uno de los pocos órganos, si no el único, que tiene exactamente el mismo tamaño cuando nacemos que cuando somos adultos. Entonces imagínense, los globos oculares están dentro de una cabeza que es chiquita, entonces por eso necesita mucho más espacio arriba cuando el niño es pequeño que abajo. Y esta parte de acá, la mandíbula, se desarrolla también acorde a nuestra actividad física. Si nosotros, por ejemplo, solemos hacer fuerza, ustedes vieron que
La gente aprieta las mandíbulas, bueno, la gente que hace fuerza tiene la mandíbula más desarrollada, ¿cierto? Y por ende también engorda el cuello. Por eso cuando nosotros somos adultos, sobre todo en el caso de los hombres, el cuello tiene el mismo ancho que las mandíbulas, ¿cierto? De acá sale el cuello de un hombre adulto. La mujer, en cambio, mantiene el cuello más fino y los niños también. La diferencia entonces con un niño sería el tronco es más pequeñito y la cabeza es mucho más grande en relación a su cuerpo. A un niño, por ejemplo, la cabeza le cabe 6 veces. Ese es el promedio. Cuando nosotros tenemos, nuestra cabeza cabe 3 veces en nuestro cuerpo y nuestras piernas son la mitad del tronco cuando nacemos, ¿cierto? El cuerpo va modificándose. Eso es muy importante cuando ustedes planteen los encajes, porque una de las cosas que eran eh, súper poco realistas de la Edad Media era justamente que se representaba a los niños como eh, humanos adultos chicos. O sea, se hacía el grande y el chico igualito al grande, solo que chico. Y en realidad no es así. El niño posee otra proporción, ¿cierto? El niño cuando nace tiene una cabeza, tiene un tronco en el cual la cabeza, cuando nacemos tenemos 3 cabezas de largo. Una es nuestra cabeza de verdad, ¿cierto? La segunda cabeza y media es el tronco y la media cabeza son las piernas, que incluso son medias arqueaditas cuando recién nacemos, porque el bebé, claro, el bebé estaba dentro de la panza, entonces tenía las piernas plegadas. Entre entre el nacimiento y los 3 años es cuando las piernas crecen y igualan el tamaño del tronco. Entonces ahí, claro, la relación cabeza-cuerpo cambia, ¿cierto? Se vuelve mucho más digamos, armónica, pero igual el niño sigue teniendo el tamaño de la cabeza, cabe 5 veces, 6 veces, depende de la edad y dependiendo del niño también. Después hay una edad en que las piernas crecen mucho más, ¿cierto? Que es la edad como del crecimiento, de la adolescencia, y esa estructura eh, ¿y saben por qué crece mucho más? En realidad es porque el cuerpo creció y la masa muscular no se desarrolló. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes comparan, por ejemplo, una persona adolescente con una persona adulta, la persona adolescente va a tener las nalgas chiquitas y el adulto va a tener las nalgas más grandes. ¿Eso por qué es? Es porque después de que el cuerpo crece, el cuerpo se dedica a crecer hacia los lados y empieza a generar masa muscular, ¿cierto? Entonces, la nalga, las piernas, todo crece y eso hace que el eje digamos, donde se separan las piernas del tronco, que sería esta parte de acá, esta parte baje, ¿cierto? Al crecer la nalga, esta parte queda más abajo, la pierna es más gordita y parece que las piernas son más cortas. Y ahí es cuando se equilibra otra vez, porque durante esa edad el cuerpo parece tener las piernas mucho más largas que el tronco. Y eso está relacionado más o menos a la edad de 11, 12, depende también del desarrollo personal de cada uno, porque hay niños que se desarrollan antes y por lo tanto generan ese proceso de crecimiento antes y ensanchan su cuerpo antes que otros, ¿cierto? A esa edad, bueno, está todo muy relacionado también a la actividad deportiva que realicen. Y después, bueno, ahí viene a ser la parte B que nosotros trabajamos, porque nosotros primero en los posts tenemos cómo construir este encaje con las medidas. Acá está lo que yo les decía, que el cuerpo se mueve lateralmente y cuando se mueve lateralmente no cambia su tamaño, ¿cierto? Se mantiene el mismo tamaño. Yo acá utilicé 2 posturas súper estereotipadas con concepto de género. ¿Por qué? Porque me interesa justamente en el arte para representar, nosotros separamos, ¿cierto? En dos. Después, bueno, hay, como se dice, opciones alternativas en las cuales, bueno, nosotros ya sabemos que el cuerpo se caracteriza, se cambia con el atuendo, con la ropa, con lo que utilizamos sobre él y también cambia con nuestra actividad física y lo que hacemos, ¿cierto? Eso se llama fenotipo. El fenotipo se diferencia del genotipo porque el genotipo es la información genética que traemos que nos predispone para el cuerpo que vamos a tener de adultos. Pero después está el fenotipo, que es lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, y ahí es cuando nuestro cuerpo cambia y puede ser más sedentario, más musculoso. Por ejemplo, es el encaje ya armado con el estereotipo de género. Fíjense acá la diferencia.
cuando es mujer o es una persona de caja fina, porque vamos a decir eso, en realidad el estereotipo de género está asociado al nivel hormonal, el nivel hormonal en la adolescencia se dispara, entonces los hombres les crecen, se desarrollan las características sexuales secundarias. En el caso del hombre es lo que decíamos, aumenta el tamaño del mentón y el cuello se ensancha. Acá también esta parte crece porque a los hombres se les desarrollan mucho más los cartílagos, entonces crece la nariz, crece esta parte y acá se genera como una especie de visera, o sea, el ojo queda como protegido del sol por el cartílago que crece acá, bueno, del sol, del viento, supongo que sería una cosa porque antiguamente el hombre era el que se encargaba de proveer el alimento, entonces tenía que salir, y en cambio la mujer estaba más casera y la mujer se dedicaba más a la maternidad. Entonces tenemos que cuando se construye este estereotipo de género, a la mujer se le hace la caja habitualmente dentro de lo que vendría a ser el encaje de los hombros. O sea, la caja queda pequeña y se ensancha la cadera, ¿cierto? Esta figura tiene la cadera bastante poco ensanchada, como vamos a ver ahora en el análisis del cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta figura en realidad está puesta muy flaquita porque está planteada para ver el primer desarrollo que es caja chica, cadera grande, y en el hombre al revés. Se incluyen los ejes de los hombros en el ancho de la espalda, entonces el cuerpo queda de esta manera, se tira desde la cadera hacia arriba, entonces queda la espalda ancha y las piernas finas. ¿Ah? Bueno, desde este estereotipo, nosotros lo que hacemos es elaborar las formas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejercicio. ¿Vieron lo que yo hice? Calqué mi encaje. El mismo encaje que yo estaba utilizando anteriormente, que era este, lo calqué a trasluz en una ventana, ¿cierto? Y lo repetí y lo que utilicé acá fueron, miren, esta es una línea 3D, esta línea 3D se apoya sobre el cuerpo y lo modela. Miren, por ejemplo, acá como en el caso de la mujer, modela lo que vendría a ser la forma de un seno, ¿cierto? Esto no tenía ninguna forma, era plano, lo único que tenía era, como dijimos, la adaptación de la caja pequeña y las caderas más anchas, pero yo al utilizar la línea, muevo la línea y le doy el ancho a la caja. Bueno, para hacerla bonita le saqué la panza, entonces entré. Si no tiene esto, pero también puede ser recto, ¿cierto? Depende de la figura, que fue lo que dijimos. Y a su vez aprovecho la línea para ya estar marcando la curva del cuerpo, las curvas de los brazos. Ven que utilizo una línea que se apoya en el cuerpo, la modela. Esta línea 3D justamente se trata de eso, es a través de la curva del cuerpo realzar el volumen. Nosotros utilizamos esta curva 3D para vestir a los sujetos. Por ejemplo, acá yo tengo el estereotipo, a ver, acá estará, tenía recién, lo vi. Bueno, lo estaba buscando. Acá. En este utilizo esta línea 3D, justamente, bueno, ¿cómo llegué yo a estas figuras? Calqué 4 veces, por eso todas tienen la misma posición, calqué 4 veces la forma y ahí trabajé los diferentes fenotipos. Esta, por ejemplo, es la que yo les decía que es el chorizo flaquito, y se dan cuenta que en realidad queda muy flaquito. Cuando nosotros sombreamos y apoyamos la ropa curva sobre el cuerpo, ¿qué pasa? Su volumen, que era plano, disminuye y se hace curvo. Entonces se ve mucho más delgado de lo que se ve cuando lo trabajamos en plano. ¿Por qué? Porque el 3D hace que la figura se vea no así, sino así. Entonces eso la adelgaza. Yo calqué mi figura 4 veces y así desarrollé estos diferentes fenotipos. ¿Ven? La flaca, esta que es más gordita, esta que es mediana, musculosa, y esta que es más lisa. ¿Cómo le doy yo el músculo? Bueno, cuando yo trabajo la línea más torneada, el cuerpo se podría decir que es más suave, es más flojo. Cuando yo trabajo la línea mucho más,
digamos como, en vez de hacer una línea recta, lisa o curva, la trabajo con varias líneas entrecortadas, así yo logro esto. Esta figura, por ejemplo, acá está lo que yo les decía. Estas figuras están calcadas y no tienen ningún tipo de trabajo más que el de desarrollar los cuerpos. En cambio, cuando yo lo planteo y le hago el sombreado, ven que las figuras cambian, ¿verdad? Se dan cuenta, todo es tema de trabajo. Estas figuras son las mismas 4 figuras que yo les mostré recién, ¿cierto? Que son estas de acá, y ven que estas no tienen nada de interés, o sea, yo se las muestro así y a ustedes no les llama nada la atención. En cambio, esto sí. ¿Por qué? Porque estas tienen el trabajo del claroscuro. Nuestro cerebro es súper receptivo al claroscuro, incluso mucho más que al color. Le damos mucho más importancia para resaltar el volumen. Entonces, el claroscuro, ¿qué viene a hacer? Viene a ser la aplicación de diferentes tonos para lograr los volúmenes. Ven que, por ejemplo, acá este fenotipo es el mismo chorizo que nosotros planteamos en la primera figura que yo les mostré, ¿cierto? Es este mismo, es este. Lo que está es calcado 4 veces, 1, 2, 3, 4, y después está, cuando está calcado 4 veces, queda como este, que yo les mostré, que está así, ¿no? Solo la línea. Yo lo calqué y lo intervine, bueno, no, solo la línea no, porque ese chorizo está intervenido porque ya tiene las formas. Miren, por ejemplo, este hombre que es musculoso, miren la masa, por ejemplo, que tiene. Esta masa es mucho más que esta, ¿ven? La masa se apoya en el esqueleto. Entonces nosotros utilizamos el chorizo como un esqueleto y después ampliamos la masa muscular o la vamos cambiando de acuerdo a los diferentes estereotipos que queramos plantear. Por ejemplo, la gente que suele venir de la montaña suele tener las piernas cortas. Por ejemplo, los indígenas de América, y bueno, y ahí no sé, porque los de Oceanía, la gente nativa de Oceanía también tiene las piernas cortas y sin embargo no viven limitados geográficamente por la montaña, como sucede en Bolivia y Perú. Pero en Bolivia y Perú, por ejemplo, la gente suele tener la caja mucho más larga que las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas son peligrosas, porque te puedes desbarrancar en cualquier momento, es mejor que las piernas sean más cortitas, y el tronco es mucho más alto, más largo, para tener más disponibilidad en la caja torácica para recibir oxígeno. Entonces, tenemos que la adaptabilidad ha influido en el cambio de nuestro cuerpo. Actualmente, bueno, la gente ya no se dedica a las tareas formales que se dedicaban antes, y hay una transmigración de gente en el mundo que está la gente moviéndose, cosa que antes, hace algunos siglos, no ocurría. Entonces, evidentemente, esas características físicas determinadas por el medio van a dejar de manifestarse como una estructura tan rígida. Por ejemplo, antes la gente que vivía en África, los nativos africanos, tenían las piernas mucho más largas porque habitualmente en la cacería tenían que correr entonces, y tenían que abarcar grandes distancias, entonces las piernas eran más largas. ¿Para qué? Para recorrer distancias más rápido, que es justamente lo contrario que pasa con el hombre de la montaña, ¿cierto? Se supone que, bueno, que nuestras actividades son las que determinan nuestro estereotipo, ¿cierto? Nuestras actividades y nuestra comida, lo que hacemos. Mira, ahora está llegando Doris, recién. Eh, y bueno, nosotros estamos... Hola Doris, ¿cómo te va? Eh, nosotros vamos a desarrollar entonces esta estructura. En el post de la clase tienen todo, tienen cómo construir el encaje inicial, cómo adaptarlo, cómo calcarlo, cómo sombrearlo, cómo vestirlo y cómo determinar también el género, si quieren hacerlo de qué tipo de figura, si van a hacerlo como figura, como se dice, delgada, más musculosa, súper musculosa, sedentaria, ¿cierto? Estos estereotipos, bueno, nosotros no somos tan así, somos un poco de todo. Y también lo mismo que pasa
con las mujeres, si van a hacerlas, por ejemplo, eh, delgadas, medianas, y también la ropa que les vamos a poner, ¿cierto? Este ejercicio, el de la trama 3D, está puesto justamente porque es súper importante cuando ustedes vistan a las personas que recuerden eso. Nosotros no somos planos. Por ejemplo, yo tengo esta caja. Si yo apoyo una hoja sobre esta caja, la hoja queda plana. Entonces, cuando yo la miro, la hoja no modifica su volumen. En cambio, miren, si yo apoyo la hoja sobre mí, la hoja como queda, curva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo apoye sobre un cuerpo humano va a adaptar una forma curva. No es lo mismo una prenda sola colgada en la percha que una prenda sobre mí. Cuando yo tengo algo sobre mí, esto, la curva del cuello, la curva del hombro, la curva de la manga, la curva del puño, todas las curvas van a ayudar a reafirmar mi volumen. Ahora, por ejemplo, esta estructura también nos sirve para armar figuras en movimiento y figuras que estén interactuando con otras figuras. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, esto corresponde a un proyecto de postales de tango que tenemos en el blog. Es esta la pose que se usa. Bueno, en el blog pueden ver este mismo diseño, pero elaborado con 4 matices diferentes, entonces influye el encaje que yo utilizo, cómo lo visto, cómo trabajo las líneas que están sobre el cuerpo y después los colores que voy a utilizar. Nosotros de acá a fin de año, bueno, nuestro objetivo es justamente trabajar con figura humana. Ustedes tienen que, primero, bueno, los de primer año sí o sí tienen que hacer los dibujitos en lo posible todos, ¿no? Porque si no van a quedar atrasados, porque estos dibujitos yo se los mandé todos juntos para que vayan viendo eh, el desarrollo, los vayan hojeando, pero tienen que ir haciéndolos de a uno. O sea, obviamente, lo primero que yo tengo que hacer es el encaje de la figura sola, sin género, y practicar el movimiento lateral. Después de que practico el movimiento lateral, el segundo ejercicio es probar con los estereotipos de género y después practicar estos diferentes modelos con diferentes masas, vestirlos y después también practicar, porque el movimiento, por ejemplo, esta persona de acá ven, es una mujer mucho más real, porque tiene unas caderas mucho más relacionadas a lo que es la realidad. Esta figura que yo planteé primero, como les dije, es una figura bastante escorzada, bastante, no, escorzada no es la palabra, enjuta, porque vieron que cuando yo lo pongo y lo visto, queda así el chorizo, este que está acá. Acá cuando yo lo veo lo más bien, pero vieron también esto, cómo la línea modelada me ayuda a escorzar el cuerpo, porque yo puedo trabajar el modelo de frente o puedo trabajarlo de lado. Si yo lo trabajo de lado, en realidad no cambio el encaje, lo único que cambio son las líneas de modelaje y hago que sobresalga la caja y así le voy dando la forma al cuerpo. Entonces, primero el encaje solo, después el encaje unisex, después el encaje según género y con diferentes estereotipos, y después viene a ser que esto más bien es lo que están haciendo los alumnos de nivel 2, ya es trabajar con las posturas en movimiento, ¿cierto? Ustedes para nivel 1 en realidad solo tendrían que dedicarse a plantearlas. Pero bueno, como a veces pueden tener muchas ganas de avanzar o participar, yo incluí todos los posts en ahora, en vez de ir trabajando de a uno, pero no para que los hagan todos, sino para que ya los tengan y los puedan ir estudiando, porque esto no se asimila de un momento para el otro. Por eso les decía yo que es importante que los vayan haciendo de a poco y bueno, y en esta etapa del año, como les decía, los grupos se mezclan porque ustedes, el grupo 1, los que continúen para el año que viene, van a pasar a estar con los avanzados y el año que viene empezará otro grupo nuevo, 1, o los que todavía no se sientan listos o que empezaron muy tarde, porque algunos han ido empezando durante el año y no lograron ver todos los temas. Bueno, el año que viene empezarán, ustedes eligen si empiezan en nivel avanzado y se van poniendo como a tiro
o siguen con el nivel 1, como estábamos ahora, y bueno, los ejercicios son los mismos. Lo que cambiamos somos nosotros, que estamos más abiertos, más claros con respecto a cómo aplicar los conocimientos. Bueno, justo esta clase se hizo de recuperación por la del lunes también, que no hubo. Este no es el horario habitual y algunos de los compañeros de este horario habitual no se podían unir, así que bueno, esta clase fue más bien tipo monólogo, hablé yo sola, pero está buenísimo también porque así la podemos compartir en redes y, y bueno, les deseo mucha suerte con todo, mándenme todos los dibujos que quieran y en la semana nos seguimos comunicando como siempre en el grupo de WhatsApp. Le termino la clase porque empecé y media, ya son y 40. No sé si tú, bueno, Doris me había dicho ya que no podía contestar porque estaba haciendo trámites y cosas, así que bueno, espero tus dudas y tus respuestas por el mensaje. Nosotros cuando trabajamos en el grupo online, si bien hacemos una videoconferencia que se graba todas las semanas, también trabajamos en el grupo intercambiando los ejercicios y corrigiendo lo que ustedes desarrollan. Así que bueno, espero que me manden los trabajos, continuamos, como les decía, estamos en octubre, mediados de octubre, bueno, esto se va a seguir trabajando hasta mediados de diciembre, que es cuando termina el curso, y lo que vamos a hacer es entre todos, como siempre, ir mirando los trabajos que presentan los otros compañeros y nos vamos a nutrir de los aportes de todos y yo les voy a ir corrigiendo y enviando consejos, porque siempre son consejos. En arte ya no existen verdades absolutas con respecto a la representación. Yo siempre pongo como ejemplo para la gente que está muy apegada a la estética realista, les pongo los egipcios como modelo. Los egipcios son, sin duda, para nosotros nuestro referente más antiguo como cultura y con respecto a la representación, ellos hacían todo de lado, ¿cierto? Y trabajaban mucho con sus dioses y sus seres antropomórficos que tampoco son realistas para nosotros. Así que bueno, si la representación realista es algo que se desarrolló en nuestra cultura desde la época del Renacimiento hasta el Barroco, o sea, del siglo XV hasta el siglo XVII. Antiguamente se utilizaba otro tipo de representación, la perspectiva jerárquica, en la Edad Media, que era con respecto a la importancia del sujeto, no con respecto a su visión en la realidad. En la Edad Media se representaba, como yo les decía, los niños se hacían como adultos chiquitos, no había realismo con respecto a la representación y en la Edad Media fue cuando se generaron todas las bases de lo que nosotros conocemos ahora como la abstracción debido a la influencia que tuvieron los moros en España, bueno, y nosotros fuimos españoles, los americanos durante muchos años fuimos españoles, bueno, y la base de nuestra cultura está ahí. Los moros en España, debido a su religión, no representaban realistamente las cosas porque ellos pensaban que en realidad realistamente solo lo podía hacer Dios y nadie podía alcanzar ese nivel de perfección, así que durante la Edad Media se desarrollan las bases de la abstracción y bueno, y actualmente a partir del siglo XX se han desarrollado diferentes lenguajes de vanguardia, entonces como les decía, no existen verdades absolutas en el arte, por lo tanto, mis aportes son siempre en relación a lo que ustedes quieren mejorar y quieren desarrollar, no son para decir esto está bien o esto está mal, sino sencillamente para guiarlos en este recorrido de aprender a representar. Bueno, les agradezco mucho, nos vemos la semana que viene y estoy a las órdenes para cualquier duda. Y a Doris te voy a buscar ahora mismo los posts en acrílico que hay en el blog, te los voy a enviar todos juntos y tú después, bueno, tú después ves cuál te conviene. Hay algunos que son con texturas, hay otros que son solos. Eh, tengo varios proyectos también que están puestos en óleo, pero tú puedes adaptarlos al acrílico. Ya vimos que la única diferencia actualmente, ¿no? Porque antiguamente, primero que nada, que no existía el acrílico, y segundo, que el retardador o los aditivos que se le ponen al óleo para acelerar su proceso y al acrílico para retardar su secado, han hecho que actualmente sea casi lo mismo trabajar con los dos. O sea, tú puedes elegir con el que te sientes más cómoda trabajar y ya está. Igual, eh,
no voy a negar que para mí el óleo es un material mucho más fiel en el tiempo. O sea, el óleo permanece mucho mejor, inalterable en el transcurso con los años, frente a la luz del sol y frente a la exposición a los elementos. El acrílico es más frágil porque, bueno, es plástico y todos sabemos que el plástico se degrada con la luz del sol, entonces algunos de los colores se pierden o se pueden resquebrajar. Por eso es necesario los trabajos con acrílico protegerlos con barniz, con unas 2 o 3 capas de barniz para justamente evitar que el medio los arrase, ¿cierto? Y pierdan la vistosidad que tienen. El óleo también pierde su vistosidad, pero demora mucho más años. Generalmente un cuadro de óleo hay que recién protegerlo como a los 7 años, en cambio el cuadro de acrílico a los 3 meses hay ya que protegerlo sí o sí, o antes. Bueno, les dejo muchos besos y nos vemos la semana próxima. Chao.